La burla es un comportamiento y una actitud demostrada por el necio, el malvado, el enemigo, el que odia el conocimiento, el orgulloso y el no enseñable. Un burlador va más allá de la simple falta de juicio para tomar una decisión consciente por el mal. Los burladores no tienen un espíritu de obediencia, de enseñanza, de discernimiento, de sabiduría, de adoración o de fe. Es fácil para nosotros como creyentes señalar con el dedo a aquellos fuera de la iglesia que se burlan de Dios, pero la burla más sutil contra Dios y la más peligrosa viene de aquellos de nosotros que estamos sentados en la iglesia. Somos culpables de burla cuando mostramos una apariencia de espiritualidad o de piedad, pero sin un compromiso interno o un cambio de corazón. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte, utilizar los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que YouTube publique a otras personas este video. Dice la palabra en Gálatas 6, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia tiene mucho que decir sobre la burla hacia Dios. Algunos versículos bíblicos hablan sobre este tema. Tenemos el caso de Proverbios 14:9, que dice: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. En la Biblia se muestran claramente que la burla hacia Dios no es algo que se tome a la ligera y que aquellos que se burlan de Dios tendrán consecuencias. La burla hacia Dios es pecado porque va en contra de su naturaleza y su obra. Dios es santo y justo y merece nuestro respeto y reverencia. La burla hacia Dios es una actitud de rebeldía y desobediencia hacia Él. Presentamos en este video dos casos, entre muchos otros que existen, en que burlarse de Dios lleva a la muerte y a la destrucción. Y personas famosas han expresado maldiciones hacia Israel y han tenido un trágico destino, y otras se han burlado de Dios y han tenido también un final lamentable e inclusive a muchos llevándolos a su fallecimiento. Vamos a explorar por medio de este video las consecuencias graves en el ser humano por burlarse de Dios. Es innegable que el pueblo de Israel es el elegido de Dios, por lo tanto, Él protege a esta nación y hará valer sus promesas si alguien intenta hacerle daño a este pueblo escogido. Muchos han pagado caro por maldecir a Israel. El 2 de junio del año 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, conocido por su tendencia golpista y su falta de respeto por las leyes, decidió demostrar al mundo su liderazgo mundial al expresar su opinión sobre Israel, y en uno de sus discursos habituales condenó al Estado de Israel, expresando su odio hacia él. Dijo: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. El líder revolucionario bolivariano y con creencias místicas se ha metido nada más y nada menos que con el creador del universo. Chávez no se midió la boca para maldecir a Israel al nivel nacional y fue además
aplaudido por varios círculos intelectuales en América Latina. Esta maldición llevó a Venezuela a la miseria profunda. Y es curioso cómo el cáncer de Hugo Chávez se originó en la parte de su cuerpo, en las vísceras, sitio mencionado, condenando a Israel desde el fondo de su alma y de sus vísceras. En aquel entonces, Chávez era la cabeza de Venezuela, y al maldecir a Israel, no solo trajo maldiciones sobre sí mismo, sino también sobre la nación, y nadie pudo ayudar a Chávez, ni siquiera los médicos cubanos más prestigiosos y destacados, ya que de Dios y su pueblo nadie puede burlarse. Y el juicio llegó sobre él. Finalmente, el 5 de marzo del año 2013, Hugo Chávez, quien en ese entonces era el presidente de Venezuela, falleció a los 58 años después de una batalla de 2 años con el cáncer y más de 13 años liderando el país. Vamos a mirar seguidamente cómo el RMS Titanic, construido entre el año 1909 y 1912 en los astilleros de Harland, fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo, y naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril del año 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Tras chocar con un iceberg, en el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los naufragios más mortales de la historia ocurridos. El capitán del Titanic, Edward John Smith, dijo 4 días antes de que se fuera a pique en apenas 2 horas: no puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco actual pueda hundirse. No puedo concebir que algo vital pueda ocurrirle a este buque. Y con tono blasfemo dijo: a este barco no lo hunde ni Dios. El día antes del hundimiento, el creador del gigantesco buque, Thomas Andrews, dijo a un amigo que el Titanic era casi perfecto para lo que el cerebro humano puede hacer, y lo era, pero pasó su factura ante la burla hacia él, el creador. Hermanos en Cristo, para evitar la burla hacia Dios es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos. Leer y estudiar la Biblia para conocer más acerca de Dios y su obra. Orar y pedir la ayuda de Dios para evitar la burla hacia Él. Y practicar la humildad y el respeto hacia Dios y su palabra. Como creyentes en Dios y su palabra, debemos pedir perdón a Dios por nuestras ofensas hacia Él y pedir al Espíritu Santo el don de sabiduría para reconocer a Dios como ese ser supremo, santo y justo que merece nuestro respeto y reverencia, evitando así ser rebeldes y desobedientes hacia Él. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios nos bendiga. Hasta pronto, hermanos en Cristo.